Muy buenas tardes, un gusto estar aquí nuevamente en esta nueva charla online. Mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo soy coach emocional y trabajo en Barcelona y también hago sesiones online. ¿Ya? La charla del día de hoy, apatía y ansiedad. ¿Por qué estos dos temas? Porque resulta que desde que ha comenzado todo esto de la pandemia y el confinamiento y cuarentenas y toda esta situación que está ocurriendo en todo el mundo, donde de alguna manera hemos terminado aislándonos socialmente, está ocurriendo cada vez más y se está empezando a ver y a manifestar en cada vez más personas la manifestación de estos dos síntomas que generalmente nunca se le ha dado mucha importancia porque no están como categorizados de patologías mentales graves, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, la apatía y la ansiedad, hasta cierto punto, cuando es moderado, son dos condiciones que nos ayudan a nosotros en la vida a hacer ciertas cosas, a movilizarnos o a ponernos en acción, ¿ya? Según en qué situación. Pero cuando se va prolongando en el tiempo, la apatía y la ansiedad se pueden convertir a la larga en manifestaciones o en síntomas mucho más severos y con consecuencias mucho más graves. Por ejemplo, la apatía, cuando se prolonga, suele ser la antesala de las depresiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque apatía significa pérdida de interés o falta de motivación, ¿ya? Cuando la persona pierde el entusiasmo, ya no le dan ganas de hacer nada ni de decir ninguna cosa, ¿ya? O sea, se empieza a quedar como estancada, como que se va quedando ahí sedentaria. Es cuando se te empieza a manifestar la apatía. La apatía se nos puede manifestar como en 5 grandes áreas, que son lo que yo le llamo las 5 áreas estructurales de nuestra condición de ser humano, que es el aspecto físico, el aspecto psicológico, el aspecto emocional, el aspecto social y laboral y el aspecto espiritual, ¿ya? ¿Qué quiero decir con estos 5? Por ejemplo, el aspecto físico tiene que ver con todo, ya no solamente con mi apariencia física, sino que tiene que ver también con mi salud física, con cuánto yo me cuido y me preocupo de mi salud y de mi bienestar físico, ¿ya? Que tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con si hago o no hago ejercicio, ¿ya? Eso es lo que está relacionado con el aspecto físico que yo describía. En el aspecto psicológico, eso es un poco más fácil de entender, es cuando nosotros tenemos alguna situación que nos está dando vuelta, que nos afecta psicológicamente y no la terminamos de tratar y de trabajar, o sea, no la cogemos en las manos y no la trabajamos. Luego el aspecto emocional es todo lo que tiene que ver con las emociones, literalmente. O sea, si yo tengo relaciones interpersonales que van fallando y no las gestiono, con el tiempo a la larga puedo terminar cayendo en un estado de apatía emocional. El aspecto social y laboral es, bueno, que tiene que ver tanto con mis relaciones de amistades, mis relaciones sociales, con mis relaciones laborales. Y el espiritual no es aquello de que muchas veces se confunde lo espiritual con, por ejemplo, con creer en Dios o estar haciendo solamente meditaciones o yoga o cosas así. El aspecto espiritual de un ser humano tiene que ver básicamente con la conexión conmigo misma, ¿ya? O sea, con mis diálogos internos, con mis capacidades de autorreflexión. A eso se refiere el aspecto espiritual, que es mi relación conmigo misma, ¿ya? Pero no desde el juicio y no desde el castigo, sino que desde la autorreflexión. Entonces, resumiendo, la apatía puede abarcar uno de estos 5 aspectos o más de uno o hasta los 5. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este tiempo de confinamiento y de aislamiento social? Que cuando recién nos tuvimos que empezar a quedar encerrados en casa, hubo muchas personas que dijeron, ay, voy a aprovechar de hacer todas las cosas que no he hecho en mucho tiempo, ¿ya? Entonces, eso nos pasó a la gran mayoría de las personas. Qué bien, voy a tener tiempo para, no sé, para arreglar esto, para cambiar el armario, para hacer muchas cosas.
Pero bueno, como teníamos tantos días por delante, bueno, ya, mañana lo hago. Ya, mañana lo hago. Y en el mañana lo hago, para muchos han pasado más de 2 meses. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando eran primero 1 o 2 semanas, no había mucho problema, porque todos estábamos un poco esperando ya, y ahora volvemos a salir y volvemos a retomar nuestra vida normal, qué sé yo. Pero nos fuimos quedando, y entonces empieza a aparecer o sea, a las personas que se les ha ido asentando mucho más la apatía, es aquello de que llega un momento en el cual tú estás sentado en casa y dices, ¿para qué voy a ir a tender la ropa ahora si ya lo puedo hacer más tarde? Y luego más tarde no lo haces y dices, ya lo puedo hacer mañana, y empiezas a dejar. O sea, cuando tú te des cuenta que estás empezando a dejar de hacer cosas, a postergar, y pareciera ser que ya nada te motiva, te incentiva, te anima, es cuando tienes que empezar a prender la alerta, porque esa es la alarma de ojo con estar cayendo en un estado de apatía. ¿Por qué hay que tener cuidado con esto? Porque si se me sigue prolongando esta sensación de ya lo haré después, o qué más da si no lo hago ahora, no va a pasar nada, cuando tengamos que volver a trabajar o a retomar un ritmo de actividad tanto física como de interacción y de relaciones sociales, ¿ya? O sea, relacionarme ya sea en el trabajo o el simple hecho de salir a la calle, de tener que interactuar con otras personas, con familias, con amistades, entonces nos va a costar mucho más salir, porque lo que ocurre con la apatía, que una de las causas o como de los como esto subyacente que tiene la apatía, ya que es lo que se nos empieza a mover desde abajo con la apatía, es que nos empieza a dar pereza hacer cosas. Pereza, flojera, es aquello de decir, ya va. Entonces, ¿cuáles son algunas de las manifestaciones más evidentes y más claras de la apatía? Es, primero que todo, la pereza, ¿ya? Luego empieza a aparecer como una sensación de ¿y para qué voy a hacer eso si no sirve de nada? O ¿qué va a cambiar si hago tal cosa? ¿Y en qué me va a aportar hacer tal otra? ¿Ya? Entonces nos vamos quedando. Y justamente a continuación de eso, entonces viene y si luego lo hago y no me sirve para nada, y si resulta que hago tal acción o tal cambio y después no habrá valido la pena, ¿ya? Entonces, por eso que la justificación que nos empezamos a dar nosotros internamente es, ¿para qué? ¿Ya? Ojo con esto, porque así es como después se salta a las depresiones, ¿vale? Entonces, por otro lado, tenemos la ansiedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces se utiliza mal el concepto de apatía y ansiedad, porque se suelen utilizar a veces como sinónimos, ¿ya? Pero son bastante distintos, aunque tienen elementos en común. Por ejemplo, la ansiedad, con lo que tiene que ver, la ansiedad es como exceso de futuro. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con exceso de futuro? Que yo estoy hoy día en mi presente pensando todo el tiempo en lo que va a ocurrir, en lo que va a pasar, en lo que podría suceder si. Entonces empezamos con los ¿y si? ¿Y si esto? ¿Y si esto otro? ¿Y si sucede tal? ¿Y si no sucede tal otro? Entonces, la ansiedad nos produce un efecto que es un poco inverso a la apatía. ¿En qué sentido? Que nos acelera, ¿ya? Nos empieza a generar tensión, muchas veces se acelera el ritmo de la respiración, ¿ya? O sea, empezamos como a hiperventilar en ciertas situaciones, la cabeza no nos para de dar vueltas, estamos todo el día ahí como con el ruido mental que es imparable. Esto mismo nos lleva muchas veces a tener insomnio, a no poder dormir bien, porque basta que yo cierre los ojos para que se me vengan todas las imágenes y todos mis rollos que me estoy pegando. La ansiedad siempre va a aparecer y se va a agudizar en situaciones donde no tengo idea de lo que va a ocurrir de aquí a un futuro cercano,
¿ya? Porque la ansiedad, salvo cuando ya es más patológica, no tiene que ver con cosas de mucho tiempo hacia el futuro, ¿ya? No es aquello de, oh, ¿qué irá a pasar en 5 años más o en 10 años más? No, es, ¿qué me va a pasar ahora, de aquí a la próxima semana, de aquí al próximo mes? Entonces, como hemos entrado en esta situación de estar confinados, muchas personas han seguido teletrabajando, pero a muchas otras les han suspendido en el trabajo. En el caso de España les han pasado a ERTE, ¿ya? En otros países, en Latinoamérica, simplemente se han quedado sin trabajo muchas personas. Entonces, eso sí que genera ansiedad, porque es ¿y qué voy a hacer ahora? O sea, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a ganar el dinero? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Y esa que es como una espiral de preguntas. ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Y cuándo? ¿Y con qué? Y empezamos a caer en un ciclo y en un bucle súper como estresante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre además? Que nos empezamos a estresar. Cuando nosotros nos estresamos, lo que ocurre es que se nos sube el nivel de cortisol en sangre. Y tener el nivel de cortisol elevado un rato, unas horas, 1 o 2 días, vale, porque ayuda a movilizarnos, a ponernos activos. Pero cuando estamos con el nivel de cortisol durante mucho tiempo, sostenidamente en altos niveles, eso se empieza a manifestar después como síntomas físicos. Entonces nos empezamos a contracturar. Por ejemplo, la ansiedad se manifiesta muchas veces y con muchos síntomas físicos. Entonces empieza a doler toda esta parte de las cervicales, la espalda, las zonas lumbares. Cuando se trata de temas relacionados con dinero, cuando mi ansiedad está relacionada con temas de dinero, entonces duele también toda la zona lumbar, la parte de aquí abajo. Entonces, todo esto se empieza a volver también un bucle, porque ya estoy encerrado, más encima estoy dejando de vincularme y de relacionarme físicamente con otras personas, ¿ya? Y más encima estoy en esta como especie de ceguera de futuro, o sea, no tengo idea qué es lo que va a pasar de aquí a la próxima semana, no tengo idea qué va a pasar de aquí a final de mes, no tengo idea cómo voy a pagar las cuentas, las facturas, todo lo que tengo que pagar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la ansiedad es la antesala o la puerta de entrada, ¿para qué? Para los problemas de tensión alta, de hipertensión, para los problemas cardíacos, sobre todo en los hombres, ¿ya? Ojo los hombres, o si tienen ustedes hombres cercanos, que las patologías cardíacas, o sea, los problemas cardíacos se agudizan mucho más en los hombres en esta circunstancia que estamos viviendo ahora, ¿ya? También empieza a manifestarse con dolores crónicos en el cuerpo. Por ejemplo, un dolor típico de ansiedad es el colon irritable, ¿ya? O el intestino inflamado, que también se le llama. Eso es una manifestación muy característica de periodos de ansiedad sostenidos, ¿ya? ¿Qué otra cosa? La fibromialgia. La fibromialgia también es emblemática de la ansiedad, de las personas ansiosas. Por ejemplo, y de ahí saltamos a todos estos otros dolores musculares, estas personas que siempre les duele alguna parte del cuerpo o que se les van haciendo, por ejemplo, tienen tendinitis o van teniendo problemas en tendones, se luxan los tobillos, ¿ya? O sea, todo lo que me empieza a mí a generar dificultad de movimiento, fíjense, es súper interesante, porque la ansiedad, cuando se me empieza a manifestar físicamente, empiezo a verlo yo en que empiezo a tener como dificultades de movimiento, porque se me tensan toda la musculatura, todas las articulaciones se me empiezan a tensar, y en la tensión, claro, ya me cuesta moverme, ya me cuesta hacer movimientos más fáciles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que más encima esto, llevado en un contexto donde estamos encerrados entre 4 paredes y nos vamos dando vueltas, claro, es verdad que ahora, por lo menos acá en España, hemos podido empezar a salir un poco más, ya además de ir a hacer la compra, algunos hemos empezado a volver a trabajar, pero ¿qué es lo que nos está pasando hoy día? Que cuando salimos a la calle, vamos todos tomando distancia.
vamos todos no queriendo que pase alguien muy cerca mío, que si más encima viene sin mascarilla, como que me pongo más paranoica, ¿ya? Y que si me subo al transporte público, procuro ir lo más alejada del resto de las personas, pero eso es algo que es absolutamente contra natura de los seres humanos, porque nosotros históricamente hemos sido seres gregarios. Entonces, para nosotros, el vínculo social, la proximidad, la interacción con otros seres humanos es fundamental, porque tiene que ver con uno de nuestros instintos básicos, que es el instinto de pertenencia, ¿ya? Y cuando yo me estoy encontrando que incluso si me junto con familia a tomar un refresco o a tomar un café en una terraza y resulta que nos juntamos y estamos todos guardando las distancias, ya casi que nos hemos olvidado de dar abrazos, ya casi no nos abrazamos. ¿Por qué? Porque estamos tan asustados, tenemos tanto miedo de no vaya a ser que me contagie porque yo no sé con quién ha estado él o ella en días anteriores. Entonces, claro, vamos perdiendo una de las cosas que para nosotros es fundamental, para nosotros como especie, digo, como especie humana. O sea, para nosotros el contacto, el vínculo, el abrazo, el tocarnos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos abrazamos, cuando nosotros nos tocamos y tenemos un contacto afectivo, nuestro organismo, nuestro cerebro libera dopamina, que es la hormona del vínculo, y que además nos genera bienestar, nos genera sensación de alegría, de estar bien. Entonces, cuando hemos perdido eso, cuando ya no nos estamos tocando, cuando ya no nos estamos abrazando, empieza todo nuestro cuerpo como a echar en falta esto. O sea, ya no estoy generando, fíjate, y ahora estoy hablando a nivel como biológico, químico de nuestro cuerpo. O sea, a ese nivel ya empieza a afectarnos toda esta situación del aislamiento social y del distanciamiento social. O sea, ¿por qué hemos visto en tantos sitios que la gente se está saltando las normas, que la gente está reuniéndose, cuando aquí está permitido reunirse máximo 10, pues hemos visto que se reúnen de a 50, de a 100 personas y hacen fiestas y todos se abrazan? Entonces, los que hemos estado cuidando durante todos estos meses la distancia y no sé qué, y para no contagiarnos, y vemos a esto, decimos, pero qué inconscientes que son. Claro, porque nosotros hemos hecho tremendo esfuerzo, tremendo sacrificio para que esto de alguna manera se frene. Estoy hablando del contagio, de la pandemia. Y vemos a otras personas que pasan de largo. ¿Qué es lo que ocurre? Las personas que se saltan toda esta como normativa que se ha impuesto del distanciamiento social, son personas que de alguna manera no están pudiendo gestionar la distancia. O sea, necesitan de alguna manera tener contacto con otros. Entonces se saltan las normas, ¿ya? Esto opera a nivel bastante inconsciente. No estoy diciendo que las personas vayan así conscientemente a querer, voy a hacer esto porque es lo que yo quiero. Pero hay personas que lo están llevando mucho peor que otras. Entonces, por ejemplo, lo que ha ocurrido, sobre todo acá en Europa, yo no lo tengo muy claro en Latinoamérica, pero acá en Europa hay muchas personas mayores que viven solas, ¿ya? Mayores, estoy hablando ya de más de 60 años, ya 60, 70 años, que viven solas y resulta que no tienen, o sea, y han pasado casi 3 meses sin tener contacto, sin tener abrazos, sin tener vínculos, por último sin salir al parque o a reunirse con otras personas o conversar con otras personas. Esas son las personas que van a acabar estando en más alto riesgo de caer en situaciones de apatía o de ansiedad, ¿ya? Según cuál sea el caso, porque es como caracteres distintos. La persona que cae en una situación de apatía, según el contexto y la situación, puede derivar en ansiedad o al revés, pero las dos al mismo tiempo es poco probable. ¿Por qué? Porque la apatía está, si pudiéramos asociarlo a emociones,
la apatía está más cerca de la emoción de la tristeza. En cambio, la ansiedad está directamente relacionado con el miedo, ¿ya? Con el miedo a lo que vaya a ocurrir, con el miedo a no poder controlar la situación. Ojo, que las personas que más tienen como esto de las crisis de ansiedad, que es otra de las consecuencias que puede traer una ansiedad mal gestionada, una de las cosas que más sucede es que quieren tener todo controlado y no lo pueden controlar, ¿ya? O sea, las personas ansiosas generalmente son personas controladoras, ¿ya? ¿Qué quiero decir con personas controladoras? Que son aquellas que quieren saber concretamente, específicamente, cuándo va a estar la vacuna, por ejemplo, cuándo voy a poder hacer tal cosa, pero yo quiero saberlo, que me digan concretamente, no esto que me vayan diciendo cada 2 semanas que se hace tal o que se prolonga tal otro, no, yo quiero saber con certeza. Siempre que una persona necesita tener certezas o que le digan las cosas así, con fecha, con día, con hora más o menos, estamos hablando de una persona que está pisando el acelerador de la ansiedad, ¿ya? Y vuelvo a lo mismo, de mucho pisar el acelerador de la ansiedad, después puedes derivar en muchas otras consecuencias y en muchas otras patologías, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo, como yo he seguido trabajando online, haciendo sesiones online durante este periodo del confinamiento, me he encontrado, por ejemplo, con personas que han llegado a confundir los síntomas del coronavirus, o sea, han manifestado prácticamente todos los síntomas del coronavirus, han ido a la urgencia, a un hospital para que les traten porque están convencidos de que se han contagiado el coronavirus y lo que tenían era una crisis de ansiedad. Así de simple. ¿Por qué? Porque como lo que acabo de explicar, la ansiedad está directamente relacionada con el miedo, la persona se empieza como un poco a volver paranoica, ¿no? Entonces se empieza a psicosear y empieza a darle vuelta. Claro, es que resulta que el otro día cuando salí pasó una persona cerca mío sin la mascarilla y no sé qué, y empiezan a volverse súper paranoicos. Entonces yo he conocido casos en esto justamente de las sesiones online, donde la persona me describía que cuando ella salía a hacer las compras, al regresar, vaciaba todos los envases de los alimentos que había comprado en el supermercado. Entonces, los vaciaba todos en tuppers, en frascos, en cosas que tenía en casa, pero vaciaba todo y botaba todos los envases que venían de afuera. Y se sacaba toda la ropa, zapatos, todo en la puerta de casa y cogía y echaba toda la ropa junta a la lavadora y la lavaba toda a 90 grados. Claro, me decía la cantidad de ropa que he dañado lavando todo a 90 grados. Claro, porque la ropa de algodón a 90 grados se hace más pequeña. Entonces, pero estaba tan paranoica, estaba con un nivel de ansiedad tan elevado que ya prácticamente no podía dormir por las noches. Le habían dado, como había ido al hospital, ya había ido 3 veces al hospital pensando que estaba contagiada del coronavirus, entonces le habían dado calmantes, le habían dado ansiolíticos para estar tranquilo durante el día, para levantarse por la mañana, para dormir por la noche, y nada le estaba haciendo efecto. Ya, estoy relatando un caso de una persona que se ha ido al extremo en un caso de ansiedad, ¿ya? Pero es que eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque esta persona vivía sola y era una persona de unos 60 y pocos, ¿ya? Claro, o sea, cuando tú estás solo y el mayor miedo en este caso es a enfermarte, porque si te enfermas no vas a tener quien te asista o quien te ayude o quien te cuide. Entonces, claro, esto es lo que ha generado que aumente de manera tan exponencial los síntomas de ansiedad y de apatía. Por ejemplo, tengo otro caso de otra persona, ya otra consultante que me explica que, claro, al principio se estaba volviendo loco, lo único que quería era salir de casa, poder hacer cosas afuera, pero a la que han empezado a liberar las autorizaciones, digamos, ya se empiezan a liberar los horarios y ya se puede salir, prefiere quedarse en casa.
¿ya? Esto está muy relacionado con lo que se conoce en psicología como el síndrome de la cabaña. ¿Ya? El síndrome de la cabaña es un síndrome que se ha identificado en todas aquellas comunidades o en grupos de personas que por alguna razón han tenido que permanecer encerradas, sobre todo personas que han estado en situaciones de guerras, donde hay bombardeos, qué sé yo, entonces se tienen que quedar confinados, encerrados en subterráneos, en búnkers o en lo que sea, y después cuando ya llega la hora de salir, pues mejor me quedo adentro, ¿ya? Y eso también está pasando ahora y está muy relacionado porque el síndrome de la cabaña sí está relacionado con la apatía también, ¿ya? Que es, bueno, ¿para qué voy a salir si ya estoy bien aquí adentro? ¿Ya? O sea, si después de todo tampoco me hace tanta falta, si ya llevo más de 2 meses, ¿qué más da? Salgo lo justo. ¿Ya? Siendo que antes lo habitual era que la persona saliera, sí, a lo mejor no todos los días, pero sí, un día sí, otro día no, ¿ya? Pero hay que tener también mucho ojo y mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no salgamos a juntarnos y a reunirnos con amistades, el hecho de salir y de ver a otras personas circular, de escuchar a otras personas hablar y de ver movimiento en la ciudad, es lo que nos va a ayudar a poder volver psicológicamente a una vida un poco más normal. No digo de que volvamos a la normalidad que teníamos antes, sino que a una vida más normal en términos de socialización, ¿ya? Porque, insisto, el problema del aislamiento social y de las cuarentenas prolongadas que hemos tenido es que nos está bloqueando y limitando cada vez más nuestra capacidad de socializar. Entonces, en estos encierros donde si estoy sola, claro, me apaño con mis cosas mías propias de casa y ya todas mis reglas son mías. Si comparto con 2, 3 o 4 personas más, de alguna manera establecemos unos códigos y unas reglas de convivencia, pero que solamente los compartimos los 4. Entonces, mientras más se prolonga esto, más me voy rigidizando. ¿Ya? Y en la rigidización, si yo después, al cabo de un mes o de 2 meses más, tengo que volver a trabajar y tengo que volver a compartir oficina o tengo que volver a relacionarme con, por ejemplo, con clientes por teléfono o con clientes de manera presencial o tengo que salir a visitar clientes o lo que sea, el tipo de trabajo que tenga. Cuando me toque salir a interactuar con otras personas, se me va a hacer muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque que creo haberlo explicado en la charla anterior, que la socialización es como un músculo también. Si no se ejercita, se pierde la flexibilidad. Entonces después resulta que yo voy a volver a mi trabajo y voy a tener a mi compañera o mi compañero sentado al lado y si el otro, no sé, tose, estornuda o hace cualquier cosa, yo me voy a poner de los nervios y a lo mejor le voy a hablar mal, voy a tener una mala respuesta, voy a tener un maltrato hacia el otro. ¿Por qué? Porque me voy a sentir de alguna manera en peligro, ¿ya? Porque eso es lo que nos ha estado ocurriendo ahora. Si se fijan, con toda la información y todas las cosas que nos están transmitiendo por la televisión, por las redes, por los medios, los periódicos, o sea, toda la información que ha estado saliendo durante los últimos 3 meses, y acaso un poco más o menos desde que llegó a Europa, desde que ya llegó a Italia toda esta historia, o sea, la transmisión constante es de cuidado, peligro, muerte, enfermedad, contaminación, no sé qué. Entonces, claro, ya estamos cada vez más asustados de morir, porque al final se resume en eso, o sea, estamos todos asustados de morir. Y el problema es que nuestro miedo también se lo estamos traspasando a los más pequeños, ¿ya? Y los más pequeños que no tienen ningún recurso emocional ni psicológico para poder dimensionar y comprender esto, se lo están comiendo entero y lo están empezando a catalizar mal, no lo están llevando bien. Pero nosotros no somos capaces de verlo porque las manifestaciones de los niños son distintas que las de los adultos.
Incluso los adolescentes también lo manifiestan de forma distinta. Pero ojo que es justamente en las edades más jóvenes donde vamos a correr más peligro de apatía, no de ansiedad. La ansiedad nos va a dar más a los más adultos, mientras que a los más jovencitos, a los más pequeños, el peligro más alto es de que les dé a ellos apatía. ¿Por qué? Porque han pasado demasiados días, demasiado tiempo y demasiadas horas sentados frente a alguna pantalla. Y luego, ¿cómo los vamos a sacar de ahí? ¿Cómo vamos a sacar a los niños y a decirles, hala, ya, vuelta a correr, a hacer deportes, a hacer actividades todos los días? Claro, ¿por qué? Porque resulta que ellos, los más pequeños, están en periodo de formación, por lo tanto, su cerebro y toda su corporalidad se adapta mucho más rápido a los cambios. Pero mientras más jóvenes somos más maleables, más adaptables a los cambios. Y si resulta que cuando nosotros llevamos más de 2 meses en esta situación de estancamiento, de poco movimiento, de estar como sentados esperando algo, no sabemos qué, pero sentados esperando algo, los niños lo empiezan a normalizar esto. Y para ellos empieza a ser esto lo habitual, esto lo normal. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer después para poder sacarlos de ahí y decir, no, mira, ahora volvemos a la otra normalidad? No es tan fácil, ¿ya? Nosotros los adultos, o sea, si a nosotros los adultos ya nos está costando un poco, para los niños y para los jóvenes puede ser aún más difícil. ¿Y qué es lo que pasa con los adolescentes? Por ejemplo, los adolescentes que están justamente en la edad donde la interacción social y el contacto social es lo más importante, porque así se empiezan a definir en futuros adultos. Los adolescentes se empiezan como a buscar su propia identidad en la etapa en la que están de adolescencia, pero interactuando con otros, compartiendo con sus pares. ¿Ya? ¿Por qué cuando un adolescente pasa mucho tiempo solo o mucho tiempo encerrado acaba teniendo después problemas para socializar? Es porque no ha creado y no se ha referenciado con otros, no ha aprendido que uno puede ser, por ejemplo, alegre o puede ser introvertido o puede ser de distintas formas, puede tener distintas manifestaciones de comportamiento y puede ser igualmente aceptado por el grupo. Pero si un adolescente pasa mucho tiempo solo, sin compartir con otros físicamente, su mundo va a ser lo que él hace. Y le va a costar cada vez más relacionarse con otros. Y se le va a hacer muy difícil interactuar con otros. Entonces, cada vez que se relacione con otros y algo le moleste o algo le altere de alguna manera, se va a volver a encerrar en su cascarón. ¿Ya? Y eso es una persona que en el futuro va a tener mucho más dificultades de relaciones, de interacción y todo lo demás que pueda derivar aquello. Entonces es sumamente importante que nosotros estemos atentos y alertas con los síntomas que se nos manifiesten, ¿ya? Entonces vuelvo a repasar y con esto ya voy terminando. Las manifestaciones de la apatía son esta sensación como de pereza, cansancio o fatiga permanente, ¿ya? Miedo a hacer cualquier cosa porque y si me equivoco y si no sirve de nada y si no tiene ningún sentido, ¿ya? O por ejemplo esta sensación de, bueno, ya lo hago después, ¿ya? La procrastinación, que también se llama, que es el postergar. ¿Ya? Estos son los síntomas más característicos, más evidentes de la apatía, ¿ya? Aquello cuando llegas al punto de que, ¿qué más me da? Como que ya nada te importa y dejas de relacionarte con tus amigas y con tu familia y, bueno, si no me llaman, pues, ¿qué más me da? Yo tampoco voy a llamar, ¿ya? Y empezamos a desconectar, ¿ya? Ojo con eso porque es, como decía al principio, antesala de depresión. Y por otro lado, síntomas característicos y manifestaciones características de la ansiedad es estar tensos, temblorosos,
¿ya? Con los músculos en tensión, dificultades para dormir, ¿ya? Que si se logra dormir no se descansa, el ruido mental imparable, ¿ya? Es esa sensación, sobre todo en las ansiedades, es aquello de sentir que la cabeza no para, ¿ya? O sea, a mí me lo han dicho varias personas así, es que no me para, la cabeza no me para, está todo el día, taca, 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 taca. ¿Y con qué no para? No para con los pensamientos de los easy, porque además son puras cosas que no tengo idea si van a ocurrir o no van a ocurrir, ¿ya? ¿Y si me despiden? ¿Y si pierdo el curso? ¿Y si luego no tengo tal? ¿Y si me falta el dinero? ¿Ya? Los famosos easy. Obsérvense cuántas veces se están diciendo easy, ¿ya? Porque el easy está muy directamente relacionado con la ansiedad, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué otras características tiene también la ansiedad? El sentir como taquicardia, ¿ya? Yo no sé si les ha pasado alguna vez, pero de repente de estar pensando algo o de estar haciendo alguna cosa y sentirse tun, 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 como que se les empieza a acelerar el corazón, ¿ya? O empiezan, por ejemplo, esto es un poco más característico en los hombres, que les empiezan como a sudar, como que les sudan las manos, o empiezan así a sudar, como que les subiera la temperatura y están sentados y no están haciendo nada, o sea, nada de actividad física, pero empiezan a tener esta sensación como de sudoración, ¿ya? Todo esto son síntomas de manifestación de ansiedad. Entonces, cuidarlo y tener mucho ojo con esto, ¿vale? Todas estas cosas, de todas maneras, la mejor forma es trabajarlo, digo yo, con un apoyo de otra persona. Yo por ejemplo, en este periodo, lo que más he estado trabajando en las sesiones online ha sido precisamente los temas de ansiedad y de apatía, o sea, cómo salir de ahí. Porque para que yo entre en un estado de esos, es que tengo algún tema también emocional de fondo que me está bloqueando, que me está cerrando el paso para poder salir adelante. Entonces, estas cosas se pueden trabajar, si se detectan a tiempo, lo mejor es trabajarlas en el momento, ¿ya? ¿Por qué? Porque si las trabajas en el momento, logras encontrar cuáles son tus detonantes o tus limitantes, luego después tú mismo te vas poniendo como ciertas alertas y ciertas actividades para prevenir que eso se te agrave, ¿ya? O sea, lo puedes aprender a autogestionar, pero si al principio generalmente yo siempre sugiero y propongo que la persona tenga como un empujoncito, una ayuda externa, ¿ya? Entonces, para eso me pueden contactar. Yo hago sesiones online y trabajo también en Barcelona, como explicaba al principio, hago sesiones presenciales y sesiones online, ¿ya? Ahora ya estamos con la línea de consultas abiertas, si es que alguien quisiera preguntar algo, si es que hay alguna... A ver, ¿qué nos dice el equipo? A ver, Eli González dice, profesional de la procrastinación, dice, ¿cómo trabajar la constancia? Me pasa todo el tiempo, apatía total. ¡Ah, muy bien! La procrastinación. A ver, la constancia, una de las cosas más importantes es que tú te fijes como unas rutinas o unos hábitos diarios, pero tienes que empezar con rutinas o hábitos que te impliquen muy poco esfuerzo para que no caigas en la sensación de ¡oh, qué agobio! ¿Ya? Porque una de las razones por las que nosotros nos cuesta muchas veces fijarnos hábitos es porque nos ponemos así como unas metas. Por ejemplo, yo sé que necesito hacer ejercicio para mantenerme un poco más saludable y no hago ejercicio hace 10 años. Entonces ahora que he estado viendo que hay tantas cosas por internet y no sé qué, digo ya, voy a empezar a hacer una rutina y me voy a poner cada día media hora. Pero cuando yo llevo mucho tiempo sin hacer ejercicios, ponerme cada día media hora es espantoso, es casi irrealizable. Distinto es que yo diga, vale, me voy a poner 5 minutos o 3 minutos y me voy a permitir hacer 4 de 7 días a la semana. Entonces ¿por qué 4 de 7 días? Porque me doy la posibilidad de un día, si ese día, no sé, tengo que hacer varias cosas o no sé qué, de no sentirme culpable
por no hacer mis 5 minutos de ejercicio. Entonces, para sintetizar la respuesta, Eli, fíjate unas rutinas o unos hábitos, pero con horario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo antes de las 10 de la mañana tengo que haber acabado el desayuno. Entre las 10 y las 11, mis X minutos de ejercicio, estoy inventando, ¿ya? Después, por ejemplo, leer al menos 5 páginas de un libro al día. Ojo, una de las cosas que ayuda muchísimo a poder sostenerse para no caer en estados de apatía y de ansiedad es la lectura. Aunque cuando uno está ansioso cuesta brutalmente concentrarse, pero ayuda mucho leer, pero leer libros, ¿ya? Leer libros, no leer en el móvil o en redes digitales, ¿vale? Eso. ¿Alguna otra? Mira, Marc Gómez dice, así estoy yo, en el punto de ¿y para qué? Dice, no me apetece socializar, incluso me pone nerviosa escuchar a otra persona. Mira, qué interesante. Mar, sería muy interesante saber si tú vives sola o vives con alguien más. Podría suponer que vives sola, dado que no te interesa ni siquiera hablar con otras personas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, como explicaba en algún momento, somos seres sociales y es en la interacción con otros donde aprendemos a ver la vida y a comprender que en la vida pueden ocurrir siempre cosas inesperadas y no perder como el alma en ello. Porque vuelvo a lo mismo con el tema de la ansiedad. Las personas que están cayendo mucho en estados de ansiedad o de apatía sienten aquello de como, por ejemplo, vale, pero ¿de qué me va a servir tal cosa? ¿Para qué voy a hacer tal otra? Entonces, trata en lo posible de ver cómo interactúas con otras personas, aunque te dé palo hacerlo, aunque te produzca un poco de rechazo, pero haz el esfuerzo, aunque sea en el supermercado con la cajera del supermercado, ¿ya? Ideal que lo puedas hacer con otras personas, pero por voz, ¿ya? No mensaje escrito, no por voz. Que vive sola. Ah, ya. Bueno, Mar acaba de confirmar que vive sola. Por lo mismo, Mar, o sea, procura tener contacto, pero auditivo y ojalá también, si es posible, visual, no solamente por texto, ¿ya? Porque así es como mejor se interactúa en los seres humanos, ¿vale? Marc. Antoniette VR dice, a mí me genera ansiedad salir a la calle y ver la mayoría de la gente lleva la mascarilla, pero en la barbilla. Eso es absurdo, vuelvo más nervioso, pasear no me relaja. Me enemisto con el mundo. Muy bien, muy bien. Es lo que explicaba en algún momento también, esto de la sensación de si yo me estoy cuidando, es una falta de respeto que los otros no se cuiden. Claro, aquí lamentablemente, Antoniette, no puedes y no hay ninguna forma de que puedas hacer nada por lo que el otro hace. Lo único que te toca y que te queda hacer a ti es tomar la distancia, pero no hagas juicio del otro. Ojo con hacer juicio de los demás, ojo con juzgar a los demás, porque cuando nosotros caemos en la espiral del juicio y caemos en aquello de que cómo es posible que haga tal, que inconsciente que es, cuando empezamos a caer en eso es cuando nos podemos fácilmente pasar después a la apatía social, que es aquello de no, prefiero no mezclarme con esta gente porque no sé qué me puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, cuando salgas, toma la distancia tú, pero sin enfadarte, solamente piensa que cada uno le va a dar el peso a la situación en la medida que lo perciba como que para mí es importante. Porque las personas, por ejemplo, que no han tenido ningún caso de alguien conocido con coronavirus en su entorno, ningún enfermo, nadie, en todo su entorno, esas personas, pues yo lo he escuchado porque me lo han dicho, o sea, dicen, si tampoco es para tanto, están exagerando, ¿vale? Entonces, pero nosotros no podemos estar juzgando a los demás, ¿vale? Dame. Daisita 366
nos dice: tengo dudas en relación al tiempo. Las horas se pasan volando. Dice, porque hay una sensación de que las horas no son productivas ya que hay muchos deberes. Vale. No concreta la pregunta. A ver si pudieras concretarnos un poco más la pregunta de Isita, ¿ya? Seguimos con Eli. Ya, Eli. Eli nos pregunta, ¿y cuando el problema es la constancia, mantener una rutina en el tiempo? ¿Sería la solución? Entiendo que nos pregunta. Ya. A ver, la constancia tiene que ver con motivación. ¿Ya? Ojo con esto. O sea, cuando yo voy a... Mira, para que a mí algo me haga ser constante en una actividad, es que me tiene que motivar. ¿Ya? Y para que algo me motive, le tengo que encontrar sentido. Porque cuando nosotros no le encontramos sentido a las cosas, no hay forma de que nos motive. Y si no nos motiva, solo lo vamos a hacer si estamos obligados. Pregunta cómo mantener una rutina. Ya. Me están reforzando que tu pregunta es cómo mantener una rutina. Colócate alarmas. Yo esto lo recomiendo muchas veces. Puede parecer un poco absurdo, pero cuando yo estoy en proceso de fijarme rutinas, hazte como que un poco de control de obligación a ti misma, ¿ya? Pero teniendo presente de que es por ti y para ti el beneficio. El cerebro humano se tarda más o menos entre 3 y 4 semanas en adaptarse a una nueva rutina. Fíjese, este es un dato súper interesante. Por lo tanto, si tu problema es de constancia, si te logras mantener por lo menos 3 semanas haciendo algo, después a partir del día 22, por así decirlo, ya se te va a hacer mucho más fácil. Entonces, por eso hay muchas actividades y cosas que se proponen por 21 días, ¿ya? Porque es el tiempo que se demora en promedio el cerebro en incorporar una rutina como algo normal en la vida, ¿ya? Que es lo que explicaba que después vamos a tener problema con los niños porque ellos ya pasaron mucho más de 21 días y adaptaron sus rutinas a esta nueva realidad, ¿ya? Y con los adultos nos está pasando lo mismo. Tenemos a Seth Basti que nos pregunta, dice: hola Pamela, ¿cómo hacemos si ahora mismo sentimos rabia hacia otra gente, sobre todo ahora que nos vemos obligados a interactuar de nuevo con gente y vemos a la gente saltándose las normas, etcétera? Muy buena tu pregunta. Solo preguntarte, ¿eres hombre o mujer? Si pudieras... Creo que es mujer. Ya. Otra de las características y de las cosas que le ha estado ocurriendo a las personas en este periodo de confinamiento ha sido la aparición de la ira, ¿ya? De la ira, de esta como rabia que aparece y que se descontrola de alguna forma, ¿ya? Cuando aparece la ira y está cada vez más descontrolada es cuando yo habitualmente tiendo a ser una persona controladora, ¿ya? Una persona que me gusta tener todo bajo control, ¿ya? O sea, a mí me gusta que las cosas estén como ordenadas como yo quisiera, me gusta saber que yo me levanto cada día, hago tal, no sé qué, tal, o sea, tener como las cosas controladas. Cuando yo empiezo a perder el control, es cuando se me empieza a disparar la ira. ¿Por qué se me dispara la ira? Porque la ira es una emoción básica, muy arcaica, que tiene que ver con una respuesta ante una situación de miedo, ¿ya? Que es lo que explicaba antes. O sea, cuando yo estoy con un cuadro de ansiedad, ¿ya? Pues la ansiedad, explicaba yo, que está directamente relacionado con la emoción del miedo. Una de las formas en las que yo puedo empezar a reaccionar es con violencia y agresividad cada vez que alguien diga o haga algo que a mí me parezca que está mal o que yo lo sienta como una amenaza hacia mi vida. Ojo, que nosotros podemos sentir una amenaza hacia mi vida, el que me contagien, que es lo que decía antes Antoniette, ¿ya? O sea, Antoniette hablaba de cómo le molestaba y le enfadaba ver a otros que van con la mascarilla aquí en la barbilla,
¿Ya? Tiene que ver con esto, o sea, esta respuesta les va a servir a los dos. O sea, la ira se me dispara cuando yo de alguna manera percibo que la acción del otro o el comportamiento del otro me agrede a mí o es como una especie de agravio hacia mí, como que yo me sintiera atacada. ¿Ya? Entonces, ahí, una vez más, respirar profundo y pensar que el otro no es que me esté atacando. ¿Ya? O sea, que lo que me está ocurriendo cuando yo siento ira es que en el fondo lo que tengo que buscar es qué es lo que me está dando miedo. ¿Ya? Y eso, cuando tú empieces a preguntarte, y esto es lo que yo hablaba al principio de la dimensión espiritual, es que cuando me pasen estas cosas yo me detenga y diga, a ver, ¿qué me pasa? ¿Por qué reacciono así? Y rascarme, ya, es por qué, y qué tiene que el otro vaya con de tal manera o que hable de tal forma. Porque en el fondo me siento en peligro. ¿Vale? Ya, espero haber aclarado esas dudas. Tenemos otra pregunta. Mar Gómez dice, ¿cómo diferenciar apatía, depresión? Apatía / depresión. Ah, vale, ya, yo saqué depresión. O sea, es que es lo que he estado explicando. La apatía es la puerta de entrada de la depresión. La depresión, cuando tú estás en depresión, es cuando ya has caído en este estado. Mira, la depresión siempre tiene la característica de la tristeza profunda, ¿ya? La depresión es aquello que tú puedes quedarte un día entero, 2 días o más en cama sin levantarte porque sientes que nada vale la pena. ¿Ya? O sea, si has llegado a ese estado de quedarte sin hacer nada, sin salir de casa, sin hacer nada por ti, por cuidarte el cuerpo, por cuidarte anímicamente, si te encuentras que pasas muchos días sin reír, fíjate lo importante que es la risa. O sea, si te estás dando cuenta de que ya la risa está un poco ausente de tu vida, que ya no tienes nada que te motive ni que te den ganas de hacer cosas, es que has entrado en un estado de depresión. ¿Ya? Yo te sugeriría, Mar, que te lo veas pronto. O sea, este tema no lo dejes estar. ¿Ya? Porque cuando ya entras en fase de depresión, lo que ocurre es que habitualmente, si vas, por ejemplo, a un psiquiatra, te van a medicar. Y el problema de la medicación es que te bloquea ciertas áreas del cerebro donde lo único que hace es mantenerte viva, pero no terminas de sanar. Pasamos a la siguiente. Azul Nube dice, ¿qué hacer cuando vives con alguien que tiene problemas obsesivos y ya no puedes ni soportar su presencia? Te produce mucha ansiedad y sabes que eso no le ayuda el ignorarlo, pero se te escapa de las manos porque si no te hundes tú. Vale. Cuando yo estoy con una persona que es obsesiva y a mí me molesta su obsesión, es que yo también tengo algún tipo de obsesión, ¿ya? O bien tengo alguna historia de... reconozco la obsesión porque la he vivido, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor yo no tengo la obsesión en carne propia, pero por ejemplo tenía una madre que era obsesiva o tenía un padre que era obsesivo. Entonces yo tengo una hiperreacción al obsesivo. Pero siempre que yo estoy conviviendo con una persona o tengo a alguien muy cerca mío, que no tiene por qué ser alguien que yo haya elegido, porque puede ser hasta un compañero de trabajo, ¿ya? Un compañero de piso que llegó por un anuncio, da igual. Pero para que yo esté compartiendo muy de cerca con una persona obsesiva, es que ahí hay un regalo para mí. Yo le llamo eso los regalos envueltos en caca, ¿ya? Pero lo que me está diciendo a mí es que me está dando a mí la oportunidad de ver qué me pasa a mí con esa obsesión, porque es algo que yo tengo que trabajar, ¿vale? Una vez más, proceso de autorreflexión. ¿Dónde me molesta? ¿Qué me molesta? ¿Qué me provoca? Y con esto que me provoca, ¿qué puedo hacer yo para gestionarlo? ¿Vale? Seguimos. Pablo Andrés Rosales González dice, para mí la apatía también es una pandemia por la falta de empatía. ¿Qué opinas?
Fíjate que tiene mucho sentido, porque la apatía hay un punto donde como que se desconecta, se descuelga de la empatía, ¿ya? Porque la empatía tiene que ver con que yo miro a la otra persona y soy capaz de resonar y de sentir lo que le está sucediendo, pero en la apatía, como yo desconecto de mí, ojo, porque con la apatía yo desconecto de mí, entonces al desconectar de mí no tengo ninguna posibilidad de conectar con otros, ¿ya? Una persona va a ser más empática en la medida que también sea más amorosa consigo misma, ¿ya? Si yo no me autocuido, es difícil que pueda cuidar a otros, ¿ya? Más o menos va por ahí el tema. ¿Nos queda todavía algunos minutitos? Quedan algunos minutitos. En principio ya no nos están haciendo ninguna pregunta, son comentarios que luego se pueden leer. Vale. Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces solo darles las gracias a todos los que han estado presentes en esta charla. Recordarles que si quieren trabajar cualquiera de estos temas, los que tengan más o menos dificultades, pueden contactarme. Luego esta misma charla la vamos a subir en el canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Pamela Jara Gómez también. Está la página web pamelajaragomez.com y tenemos el Facebook y el Instagram Pamela Jara Gómez también. O sea, por cualquiera de esos canales me pueden contactar y estaré encantada de haceros una sesión online. Bueno, nos vemos en la próxima. Vamos a seguir haciendo estas charlas y desde ya les anticipo que la próxima charla el tema va a ser precisamente la ira y la rabia, ¿ya? Hasta la próxima. Chao.